Primera carta del apóstol a los Corintios. Dice la palabra del Señor: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Lo leemos, lo podemos leer fuerte. A ver. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Siéntese por favor, hermanos, tengan la amabilidad. Quisiera entonces esta mañana tomar nota de esta enseñanza, colocar como título a esta enseñanza: el Dios del verdadero crecimiento. ¿Cómo es? El Dios del verdadero crecimiento. ¿Sabe que el texto que tomamos encontramos en sí un capítulo de una iglesia que aparentemente se ve estar bien? Una iglesia donde tiene ciertos liderazgos significativos, pero a pesar de que se habla de la iglesia de Corinto, pues vamos a mencionar la iglesia de Corinto, se encuentra una iglesia prácticamente dividida. Una iglesia que por motivos de fama, diga eso, por motivos de fama, por motivos de gran reputación, es decir, de niveles altos humanamente, el apóstol Pablo alcanza a describir en Corinto unos bandos, unos bandos donde no es tan edificante para la iglesia. El escritor menciona: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cuando hablamos de grandes bandos y hablamos de división en la iglesia en Corinto, encontramos tres personajes que eran los que mandaban la parada en Corinto. Ponémoslo así en nuestro término. Eran la firma en Corinto. Y esos tres personajes tienen que ver con, número uno, el apóstol Pablo; número dos, Apolos; y número tres, Cefas. ¿Cuáles son? Pablo, Apolo y Cefas. Muy bien, Pablo, Apolos y Cefas. Los tres tenían unas características muy significativas en la iglesia, tan significativas, aunque no eran competentes, aunque no eran rivales los tres, pero la iglesia se comenzó a dividir, donde algunos decían: es que yo soy de Pablo. Y otros decían: no, yo no soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y otro, de una vez, para no quedarse como sin un líder, entonces decían: yo soy de Cefas. Y saben que cuando nos vamos a la luz de las Escrituras, los que decían: yo soy de Pablo, los que decían: yo soy de Apolo, los que decían: yo soy de Cefas, el problema que tenía en sí la iglesia en Corinto no era un problema doctrinal. Estaban bien cimentados en la doctrina. No era un problema de ciertos principios de conocer a Cristo, sino que el fenómeno, el problema que se encontró en la iglesia de Corinto era un problema de ego. Y ese problema de ego había puesto a los predicadores en un pedestal. Parece que los tres predicadores se sentían a un nivel tan alto que ya el ego se les estaba notando por encima, su imagen. Y claro, cada grupo se fue a su corriente, unos a la corriente de Pablo, otros a la corriente de Apolo, otros a la corriente de Cefas.
Y cuando Pablo se entera de eso, es como que se ubica. ¿Han notado ustedes que el apóstol Pablo se identifica y dice, como último, entré como un apóstol, como un abortivo? Y no nota que a veces como que chicanean ciertas palabras donde dice, y yo trabajé más que todos ellos. ¿Sí nota que habla así? Pero cuando habla de esa manera se da cuenta que entonces no es él. Y como que reacciona así, trabajé mucho más que ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea que se nota que hay ciertos pinches en Pablo. Y claro, yo me imagino la manera de hablar de Pablo, su oratoria, sus estudios que obtuvo en las universidades, eso lo llevó prácticamente a hablar con calidad y con altura. Claro, había una corriente, habían personas que estaban detrás de Pablo y otros veían a Apolos también como una persona especialista de calidad, de alto nivel. Entonces Pablo posiblemente tenía un carácter donde nadie quería estar con él, pero Apolos era una persona sencilla, especial. La gente le corría a Apolos. Pero no solamente estaba Apolos, sino que también estaba Cefas, que también se caracterizaba por un líder ejemplar dentro de la misma iglesia. Y claro, hay un crecimiento doctrinal, hay un crecimiento numérico en Corinto, pero se olvidan de algo precioso que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia en Corinto, donde posiblemente Pablo dice, yo planté, y Apolos posiblemente se identificaba, pero yo también regué, ¿cierto? Y posiblemente Cefas mencionaba, pero yo también hago parte de ese liderazgo fuerte de aquí de Corinto. Pero nosotros no nos podemos olvidar que el que siembra no es más que el que hace producir y dar cosecha. No podemos decir que el que expande es más grande que el que da vida. No podemos decir que ciertos liderazgos es más grande que el dueño de esta iglesia. Podríamos decirlo, sí, verdad. Apolos sembró, Pablo sembró, Apolos regó, pero el único que puede producir y dar crecimiento a esta iglesia se llama Jesucristo de Nazaret, y Él es el que tiene el dominio sobre todas las cosas. A ver, alguien que dé un aplauso fuerte al Señor, alguien que glorifique su nombre, alguien que glorifique su nombre. ¿Sabe qué hace Pablo? Pablo rompe esa lógica. Pablo se encarga de romper los paradigmas. Es decir, que cuando en un lugar a veces alguien quiere jactarse y decir, es que yo soy más importante que este. Es que yo llevo más trayectoria que este. Es que yo tengo más liderazgo que fulano de tal. Es que yo soy más líder que este que apenas está empezando. Bueno, y podríamos hablar de diferentes cualidades y características. Y podríamos hablar, yo soy mejor predicador, o yo soy mejor evangelista, o yo soy mejor líder, o yo he llevado a cabo un desarrollo de alto nivel con las damas o con los jóvenes aquí en este lugar. Pero nosotros no podemos pasar por alto que hay uno que es el que da el crecimiento, hay uno que es el que levanta los grandes avivamientos, y se llama Jesucristo de Nazaret. Esta mañana tenemos que decir, si esta iglesia ha estado florecida hasta hoy, es solo la gracia y la misericordia, el poder del cielo. Yo le daría esa ofrenda de honores a Él esta mañana. Yo le daría esa ofrenda de honores al Señor. Cuando digo que Pablo rompe la lógica, es decir, hablemos de nuestro tiempo, Pablo la sacó del estadio. ¿Cómo la saca Pablo del estadio?
¿Cómo Pablo rompe esa lógica? ¿Saben cómo comienza a enseñarles? Él comienza con una ilustración agrícola. Es decir, que a ellos se les hacía fácil entender esa ilustración agrícola, y es a través de la cosecha. Amén. ¿Cómo que la cosecha? ¿Por qué dice el apóstol Pablo, yo planté o yo sembré? Tiene que ver con agricultura. Tiene que ver con siembra. Y eso pasó con el apóstol Pablo. Dice, yo planté. Claro, cuando el apóstol Pablo habla de esta manera, este trabajo de plantador, el del que abre terreno virgen, el que llega donde no hay, el que llega donde no hay cosecha, el que llega donde no hay fruto, el que llega donde no hay iglesias. Hablemos de la parte espiritual. Para el apóstol Pablo llega donde no hay iglesia, siembra la semilla del evangelio. Es un trabajo inicial, visible, pionero. Es una persona que debe de sacrificar, porque abrir brecha no es fácil. No es simplemente leer el texto, yo sembré. Pero para uno sembrar, los que conocemos de tierra aquí en Río Sucio, sabe todo el proceso que hay que hacer con la tierra. Hay que mirar si la tierra realmente puede producir o no. Que la tierra no sea estéril. De igual manera, si la tierra está un poco deteriorada y de pronto no se produce absolutamente nada, hay que comenzar a sanar la tierra, a abonarla. Y después de abonarla, vamos a mirar a ver cómo hacemos ciertos surcos, cómo vamos a mirar si la tierra puede ser fructífera. Y después de eso, hay que seleccionar la semilla. Ahora, ¿esa semilla es compatible con la tierra, sí o no? Si no es compatible, chao, no podemos sembrar ahí. Se necesita sacrificio. Hay que sudarla, hay que esperar señalamientos, hay que esperar que lo calumbien. O este va a perder el viaje, que pesar, va a perder platica. Eso sucedió con el apóstol Pablo. Comenzó a transmitir la manera en que se tiene que plantar. Por eso él lo hace con propiedad. Pablo prácticamente fundó la iglesia de Corinto. ¿Qué dice en Hechos capítulo 18 versículo 1? Hablando el escritor, la manera en que comenzó a sentir fatiga, oposición, persecución, lágrimas por ser un plantador. Cuando alguien es plantador, siempre tendrá dificultades, siempre habrá lágrimas. Todo el que es plantador y siempre tendrá crisis difícil, ¿cierto? Mira, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, dice, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda, versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado, mire, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Eso es plantar. Eso es sembrar, versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles, versículo 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de
versículo 8, y Crispo, no Cristo, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados en el nombre del Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino que habla y no calle. Versículo 10: porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 11: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. Eso tiene que ver con siembra. Por eso él tiene propiedad de la iglesia en Corinto. Yo sembré, claro, hay dificultades. Yo sembré, es verdad, hay crisis, hay momentos difíciles. ¿Ustedes creen que ha sido tan sencillo aquí en Río Sucio, Caldas, hablar la palabra? Si pudiésemos hacer historia de hace más de 60 años, tuve la oportunidad de ser bautizado por el pastor Abelardo Galvez. Abelardo Galvez fue quien me bautizó. Y cuando nos sentábamos allá en el barrio Cuba a platicar con él, nos contaban las experiencias que vivió en Río Sucio. ¿Qué íbamos a imaginar? Que Roosevelt Camelo iba a llegar a recibir a un hombre de estos que era iniciado. Pero en esa época, los que estuvieron en esa época, la violencia era enorme. Si alguien lo recuerda, se los recuerdo, la violencia. Estamos hablando de hace más de 60 años. ¿Y saben qué nos cuenta el pastor? ¿Qué me contó el pastor Abelardo Galvez? Que un día se atrevió a venirse de noche a dar serenatas aquí en Jesús. Por encima de violencia, por encima de persecución aquí, porque no fue tan fácil introducir el evangelio en este lugar. No fue tan fácil plantar el evangelio en este lugar. Pero cuenta él, por eso es que los testimonios que yo mencioné en estos días, yo un día le dije al Señor que yo quería tener unas experiencias personales, así como lo tuvo mi primer pastor llamado Bernardo. Pero me contaba que vino a dar serenatas por allí y gente mala se vino detrás de ellos. Pero en cierta cuadra donde voltearon para dar ciertas serenatas, aparecieron 4 personas con ruana. Ustedes saben que aquí en Río Sucio hace frío, ¿cierto? Pero 4 personas con ruanas uniformadas. Y cuenta el pastor Abelardo que cuando los que los querían perseguir vieron a los 4 ancianos, a 4 personas, no eran ancianos, 4 personas con ruana y gorra, se fueron de una vez, desaparecieron. Y ellos siguieron dando serenata. Pero lo más curioso es que el grupo malo se fue. No volvió a aparecer, pero los 4 siguieron acompañando al pastor Abelardo Galvez y los otros que habían venido a dar serenata. Y cuando terminaron la última canción de la serenata aquí en Río Sucio, los 4 hombres que venían con ruana desaparecieron. Es decir, que el pastor Abelardo tuvo una visión de sembrar aquí en este lugar de Río Sucio. Yo creo que nosotros tenemos que agradecer esa siembra que tuvo el pastor Abelardo Galvez aquí en este lugar. Aleluya. Que por encima de circunstancias y momentos difíciles tenemos que decir: valió la pena la siembra, valió la pena la siembra, valió la pena. Y mira el resultado que se ha tenido aquí en Río Sucio, porque de aquí de Río Sucio salió la iglesia de San Lorenzo, amén.
Betel. De aquí de Río Sucio salió la iglesia de Bonafón. De aquí de Río Sucio salió la iglesia de la segunda sede aquí, en este lugar de Cipré. De aquí de Río Sucio salió la iglesia de Cipirra. Y posiblemente, si Dios tiene sus planes, vendrá la cuarta sede para Río Sucio aquí en este sector. Porque es que el Dios que nosotros tenemos vale la pena predicarlo, vale la pena hablar. Porque Él es el que da el crecimiento, Él es el que interviene y Él es el dueño de los avivamientos. Denle ese aplauso a Jesús, por favor. Damos gloria, damos gloria, damos gloria, damos gloria. Pero ahí no se queda todo. La enseñanza de Apolos, hablando de Apolos, Apolos tiene que ver con el extenderse, el rego. El trabajo de Apolos era de ser un regador. Es decir, Apolos es identificar, el Apolos es edificar, extender, correr las estacas. ¿Qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo siembra, pero llega Apolos, nutre, enseña, defiende, fortalece. Apolos no es el fundador de Corinto. Apolos no es la persona experta de hacer misión y luego extenderse para otra parte. No, Señor. El apóstol Pablo es el encargado de abrir y sembrar, y Apolos es el encargado de extenderse. Eso es muchas veces hacer. Eso es Apolos. Y saben que Apolos, con esa característica que llega después del apóstol Pablo, llega a una elocuencia, a un conocimiento, porque es una persona experta en las Sagradas Escrituras. El Apolos se preocupa por tener sus convicciones, da gusto escucharlo a él también, pero él se encarga de extender. Vamos a mirar Hechos, capítulo 18, versículo 28. Mire lo que dice de Apolos. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vamos un texto, por favor. Mire, queriendo él pasar acá, y a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Quién había llegado allá? Apolos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Alguien que grite gloria a Dios. Alguien que grite gloria a Dios. Así que estamos hablando de un Apolos sencillo, experto para enseñar, un Apolos que se caracteriza por ser un buen líder, se caracteriza por ser una persona que expande y lleva el mensaje a otros, que no se queda ahí simplemente, sino que se encarga de expandir. Y eso es lo que necesitamos aquí en la iglesia. Hemos tenido diferentes ministerios aquí. Yo creo que si pudiésemos hablar de unos 17 pastores aquí en Río Sucio, con este servidor que tienen ustedes aquí. Pero vendrá el número 18. Y alguien podría hablar aquí, bueno, ¿quién fue el que sembró? Yo hablé de Abelardo. Pero otro podría tener a alguien en su imagen. No, yo no recuerdo a Abelardo. Alguien podría decir, yo recuerdo a Conrado López, podría decir. Otros podrían mencionar, no, yo recuerdo a Alfredo Rojas, ¿cierto? Otro podría decir, no, yo recuerdo a alguien que le fue bien aquí al hermano Próspero Alejandro, ¿cierto? Otros podrían decir, no, yo recuerdo al pastor Ruiz. Otro podría decir, no, a mí no se me sale de la cabeza Benjamín González. Otro puede decir, no, yo nunca olvidaré a Alejandro Rojas. ¿Quién más? Hermano Nelson Ríos.
Alguien puede decir, yo jamás voy a olvidar al hermano Nelson Ríos. Mis respetos con él. ¿Cierto? Carlos Morales, es decir, podríamos llamar a ciertos líderes y personas de bien, y que posiblemente más adelante en años recordarán a Rupert de lo que hizo aquí en 3 años, 11 meses. Y de seguro lo recordarán por bueno o por malo, pero créanlo que lo recordarán por algo. Pero crean una cosa, con todos esos ministerios que han pasado por este lugar, no podemos pasar por alto que el que ha dirigido esta iglesia se llama Jesucristo. Que el uno sembró, que el uno expandió, pero el crecimiento lo da Jesucristo. El crecimiento lo ha dado mi Señor. Alguien que alabe el nombre del Señor, alguien que alabe el nombre de Cristo, alguien que alabe el nombre de mi Rey. Porque Dios es el que da el crecimiento. La obra de Dios, oiga bien, la obra de Dios tiene que tener un impacto de humildad. La obra de Dios tiene que tener un impacto de planteamiento, de riego, con el factor decisivo. Pablo es un sembrador y Apolos es un regador, pero los milagros los produce el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no hay milagros, no hay nada. Si no hay avivamiento, el que lo produce, no hay nada. Es decir, que nada tiene que ver con el que siembra, nada tiene que ver con el que riega, sino el que produce el avivamiento, el que le da vida a esta iglesia. Yo no sé si alguien está agradecido con este Dios que tenemos aquí. Que Dios tan extraordinario que tiene esta iglesia. Que Dios tan grande que tiene esta iglesia. Si no es Él, el que produce el avivamiento, aquí no hay nada. Solo tengo un agricultor por aquí que siempre café, que siempre maíz. Si tú preparas el terreno, para sembrar maíz, lo preparas y le echas la semilla. Y la semilla buena, mire, por muy buen trabajo que se haga para sembrar, por muy buena siembra que tú le hagas, seleccionas el mejor grano. Pero si Dios no hace producir esos granos, perdió el que sembró y perdió el que extendió los granos. Porque si Dios no quiere producir, no hay nada, ¿cierto? Si Dios no hace que germine el grano, la semilla, no hay nada así. Hayas invertido así, te digan que tú eres pinchado para la siembra, que eres experto en la cosecha. Pero si Dios no produce nada, no hay nada. Yo no sé si eso mismo pasa en las minas. Tú comienzas a cavar y a cavar, pero si en la veta el Señor no coloca nada, ¿qué se perdió? Se perdió el trabajo, se perdió plata, se invirtió mucho esfuerzo, sacrificio. Pero si en ese lugar, en esa mina, la venta, posiblemente ni esperaba tener buenos resultados, pero algún milagro sucedió allí en esa venta. Se extendió la venta y pasaron 8, 15, 20 días, un mes y la venta produciendo. Y claro, cuando uno se va a la luz de las Escrituras se encuentra lo mismo, que el apóstol Pablo es el que siembra, Apolos es el que riega, pero el que da crecimiento se llama Jesucristo. Y lo mismo pasa en las minas. Podrás cavar y podrás meterte a lo más profundo de la tierra, pero el Señor es el dueño del oro y la plata. Él es el que hace el oro, Él es el que hace la plata, Él es el que produce, porque mi Dios es el que hace el crecimiento.
elementos necesitamos entender varias cosas. Número uno, el apóstol Pablo y Apolos no eran rivales. Si ustedes notan, ellos dos eran bien compinches. Oigan, se la pasaban bien. No chicaneaban. ¿Dónde estuvo el problema? Que el grupo se quería dividir. Es que yo soy de Pablo. Es que yo soy de Apolos. Y ellos dos tranquilitos. Es que de Pablo, que es que... Me imagino cómo hablarían entre sus narices. Y una vez Pablo los ata, les dijo: Señor, usted no tiene por qué ser de nosotros. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Por eso uno de los ministerios que vienen por acá, hoy está el pastor usted, pero yo no soy ningún Dios para nadie. No debe suceder así. Posiblemente trasladen al pastor Rubén y algunos se trasladen para otra parte. ¿Cierto? Oh, me trasladaron al pastor, yo también me voy. Y algunos ni buscan rebaños de la misma identidad, sino que buscan otros lugares, hasta se apartan. ¿Por qué? Porque creen que pertenecen a un tal pastor que administró 3 años, Roosevelt, con una cantidad de defectos, creado de defectos, de errores, y que si estoy aquí de pie es solo por la gracia del Señor. Pero qué bueno que cada vez que llegamos a este lugar nos identifiquemos que aquí, aunque Roosevelt Camelo lo van a trasladar, aquí en este lugar hay uno que nunca lo traslada, y es el pastor de los pastores, se llama Jesucristo de Nazaret. Aplauso fuerte para él, damos gloria, damos gloria. O sea que Apolos y Pablo no tenían rivales. Trato de que cada vez que le entrego a un pastor, yo pueda seguir siendo amigo de él. Es trato de ser yo como pastor. Pero qué bueno que el pastor que llegue hasta este lugar a continuar la expansión del Evangelio, porque ese es el lema que tenemos, pueda seguir siendo amigo de Dios. Que podamos seguir siendo amigos. De igual manera aquí con la iglesia, que podamos seguir teniendo una amistad. ¿Es lo que sí, iglesia? Eso pasó con Pablo y Apolo. Mire, 1 Corintios capítulo 3 versículo 8. Pablo y Apolos eran amigos. Y miren lo que dice la palabra del Señor, hablando de esas diferencias. Aunque tenían propósitos diferentes, un propósito único, tenían diferentes funciones. Dice: y el que planta y el que riega es que, eso es lo que dice la Biblia. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, tanto el que planta como el que riega son una misma cosa delante del Señor. Y ellos dos se identificaban con eso. Yo voy a plantar, pero tú encárgate de extender. Estaban haciendo un trabajo en equipo, porque sabían que había uno que era merecedor de toda la gloria. Y mira otra característica para terminar. No había lugar para el orgullo. Es decir, que no se jactaban. Todo lo hacían para la gloria del Señor. Nos vamos un texto ahí, por favor, 1 Corintios capítulo 3 versículo 7. Mire, todo lo hacían para la gloria del Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino que Dios te da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
Pero nadie puede jactarse del que siembra, del que extiende. Nosotros aquí solamente somos servidores del Señor. Y aquí tenemos varios departamentos, tenemos el área de evangelismo, tenemos el área de la familia, tenemos el área de educación cristiana, el área administrativa, pero estos 4 elementos, estas 4 coordinaciones no pueden jactarse ni decirnos que aquí somos los que nosotros hacemos. No, si Dios no es el que dirige esta iglesia, si Dios no es el que dirige a los coordinadores, si Dios no es el que dirige a los comités, si Dios no es el que dirige ese potencial de liderazgo que hay en este lugar, apague y vámonos. Pero qué bueno esta mañana que aquí tenemos un buen director, aquí tenemos un jefe, aquí tenemos un buen patrón, se llama Jesucristo de Nazaret. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor. Amén, damos gloria a su nombre. Damos gloria a su nombre. Yo sembré, dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento siempre lo dará Cristo. Y ese es el Dios que tenemos aquí esta tarde. Voy a invitar que se coloquen en pie, por favor. Yo quisiera orar por Dios, que quiera colocarse en las manos del Señor y decirle: Señor, por favor, yo necesito producir alguna cosa espiritual. Yo necesito que me uses. Hay mucho por hacer. No quiero quedarme solamente en la siembra. Quiero extenderme. No quiero solamente extenderme, Señor. Yo quiero que tú seas quien dirija mis pasos. ¿Será que oramos solamente por los que están aquí? Yo siento que hay alguien por aquí que puede colocarse en las manos del Señor y decir: Señor, así como el apóstol Pablo sembró, así como Apolo se extendió, yo quiero ser parte de ese equipo. Habrá algún líder por acá que quiera ser más fructífero de lo que es ahora, que quiera que el Señor le multiplique sus talentos y esos dones. Si hay uno más, venga, por favor, dile al Señor: Señor, dame gracia. Perdona, Señor, mis faltas, perdona, Señor, mi negligencia. No quiero seguir siendo negligente. Quiero seguir produciendo algo más. Quiero seguir aportando algo más. De seguro, cuando uno se coloca en las manos del Señor, Dios se encarga de hacer el crecimiento. Venga, por favor. Si te va bien en la predicación, Señor, por favor, enséñame la sencillez. Quiero que me vaya mejor, pero quiero seguir siendo humilde y sencillo. Porque todo es para tu obra y tu gloria. Levantemos nuestras manos, por favor, por los que están aquí. Este potencial de líderes que están aquí delante. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Cristo. Podemos hablar aquí en este lugar. Oh, sí, Señor. Algunos sembraron, otros Dios usó la siembra, otros vinieron y expandieron. Dios, por la gracia del Señor, me tuvo en esa lista para expandir alguna cosita aquí en Jesús. Pero el crecimiento siempre lo da Cristo. Y si no tenemos a Él, nos tiene que ir bien, nos tiene que ir bien. Nos tiene que ir bien. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día ser